Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la alabanza casi en Raya, Bashim Shai, Bashim Rahakodash, dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedad de Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo. Tener esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más, por el Espíritu de Yahweh, Bashim Shai, otra lección más para elevar tu espiritualidad. 16 de diciembre de este año 2022, donde Yahweh, Bashim Shai, anda amplificando todas las cosas, permitiéndole a estos paganos aquí en estas tierras de Isaacar que hoy empiecen sus famosas posadas. Estas celebraciones que terminan en disensiones y más siendo viernes. El año donde Yahweh Shai anda amplificando todas las cosas. El conflicto ahí en Ashar, Perú, estos demonios poniendo las condiciones para que esta gente verdaderamente se encuentre en jaque. Estos algoritmos de tutubo cada vez más delicados. Le acaban de tumbar el canal al hermano de Aguada y le bajaron ese mismo video al hermano Ash en su canal. Entonces cualquier cosa que anda corrigiendo, que anda sirviendo específicamente, apuntando para el propósito de los hermanos, lo andan tumbando. Anda muy delicado el asunto, pero está bien, pues, porque lo que tenemos que seguir haciendo aquí, y hoy es por el Espíritu, es obediencia, obedecer. ¿Qué? Pues la referencia a obedecer al Espíritu de Yahweh Shai, lo que nos dice por medio de las Escrituras. La Biblia es una gran referencia, porque no toda la Biblia son leyes y leyes y leyes. Son historias, es profecía, es sabiduría, es como desenvolverte en este mundo de basura. Pero principalmente la compilación que es la Biblia, que son todos estos libros y es esta enseñanza, pues te da un conjunto de cosas que te reconecta con el Espíritu de Yahweh Shai, y eso te hace comportarte de una manera distinta a la que el mundo está esperando que esto nos comportemos todos. Estos que creen que con una marcha, que con una rebelión van a arreglar cosas, estos que creen que con un golpe de Estado van a corregir el rumbo de las cosas, es Yahweh Shai quien pone reyes, quien quita reyes, quien está apretando las tuercas a todos. Pero si no lo ves de esa forma, pues entonces sí crees que estás en problemas. No estás en problemas. Estás ante la presencia del designio del verdadero poder Yahweh, el que existe, y su hijo Yahweh Shai, el que salva. Ahí vamos a empezar. Entonces, obedecer y obediencia. Lo primero que hay que tener, pues, es la definición. Ahí le buscas en tu diccionario de tu Real Academia Domita Española y dice obediencia, que se rinde al superior jerárquico. Alguien que se rinde significa no haces tu propia voluntad, sino lo que te indica el superior jerárquico. Y aquí el superior jerárquico, adivina quién es. Yahweh Bahashem Yahweh Shai. No más y no menos. Y dice la otra definición, dice sometimiento al gusto del otro. ¿Quién es el que otorgó la ley? ¿Quién es el que da todo este entendimiento? Porque los libros ahí están. Y no importa que la gente los lea. Hay mucha gente que no entiende ni media palabra de lo que dice ahí porque no han recibido el entendimiento. Pero quien ha recibido el entendimiento, pues entonces entiendes que una de las principales ordenanzas es la obediencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre toda esta fauna del mundo y los que obedecen a Yahweh Shai, porque han reconocido, tienen ese chispazo en el espíritu de Yahweh Shai que te hace vencer la carne, nada más y nada menos. Vamos ahí. Nehemías 8, desde arriba dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, cuando todavía el pueblo tenía vergüenza espiritual, cuando sabían que eran ellos mismos. Ahora estás en una esclavitud terrible y la gente pues no sabe. Justo dentro de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. Porque cuando le pedían a Esdras en este capítulo que sacara el libro de la ley, no te creas que le decían, pues, ¿cuál quieres
¿Cuál quieres, maestro? ¿Quieres la nueva traducción viviente o quieres la Reina Valera o cuál quieres? ¿No? Eran los escritos que habían sido guardados y preservados y que estaban en esta época de Nehemías, puro hebreo, en el idioma hebreo. Lo que se llama el Nuevo Testamento, pues los primeros escritos fueron hechos en griego, porque esa era la lengua predominante. Es como si de ahora dices, pues para que un libro pueda ser conocido en muchas partes del mundo, pues ponlo en este mugroso idioma que se llama inglés, porque podrá ser que no conozcas el hindi, o que no conozcas el alemán, o que no conozcas el quechua, pero si lo pones en inglés, pues tienes una alta probabilidad de que alguien lo conozca. Entonces, en la antigüedad, nomás para que veas cómo hasta los idiomas también tienen esta implicación de que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo tenían que poner en el griego, que era este idioma de estos edomitas. Pero bueno, ahí está, regresando a la historia. Entonces dice que el que sacara el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor le había dado a Israel para que la obedeciera. Y el pueblo de Israel pues está muy mal acostumbrado, porque cuando le dices tú tienes que obedecer, pues estos dicen obedecer, pero si yo soy libre, obedecer, pero pues, si por eso yo soy lo que soy, por eso tengo mi empresa, por eso tengo mis grandes estudios, por eso hago lo que se me da mi regalada gana. Bueno, pues es que ese es el asunto, cuando no tienes una obediencia, cuando no tienes ese sometimiento, cuando no te rindes a ti mismo al superior jerárquico que es Yahweh Bashem Moshe, pues entonces tienes una serie de conflictos ahí. Vamos aquí a Mateo 28. Y hay que ir por ahí del 20, porque es el último de este libro. Enseñen a todos los discípulos a obedecer. Este es Yahweh Shai hablando, por eso lo ves ahí en rojo, en letras rojas. Eso es lo que significa cuando tú tienes una de estas escrituras modernas. Pues una de las características es que siempre te ponen las palabras de Yahweh Shai en rojo. Enseñan a los discípulos a obedecer. Nomás imagínate qué tarea tan específica y con tanta nivel de complejidad que le pone Yahweh Shai a los discípulos. A obedecer todos los mandatos que les he dado. Fuera fácil hacer entender a estos salvajes. Enseñarles a obedecer los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, porque como no es una tarea fácil, pues ¿qué crees? Necesitamos siempre de esa compañía, de esa voluntad, de ese designio, de esa autoridad. ¿Cómo está? Pues necesitamos que ese superior jerárquico pues ayude, contribuya para que una de las cosas que tengan que difundirse pues es que hay una obediencia de por medio. Enséñales a obedecer los mandatos. Y si te fijas es, enséñales a obedecer los mandatos. Enseñen a obedecer. Porque obedecer también es algo que es aprendible. Que mediante la práctica pues tienes que decir, acepto, porque lo he meditado, lo he razonado. Porque ahí hay dos formas de obedecer, por las buenas o por las malas. Por las buenas, pues es cuando el espíritu de Yahweh Bashem Moshe te dice, ok, esto que estoy escuchando tiene un sentido. Lo compruebo, voy en las escrituras, espiritualmente lo analizo y me convence. Por eso me rindo ante esa verdad. Y es mediante el espíritu de Yahweh Bashem Moshe, porque no te creas que es nada más por tu propia inteligencia. Ahí está el momento cuando hay esta rendición, es que verdaderamente el espíritu de Yahweh Bashem Moshe está trabajando contigo. No te vayas a creer que es ahí una casualidad.
Hay que seguir ahí en Hechos 5. Que es 29. Y dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, hablando de este consejo que les acaba de dar Yahweh Shai, ¿no? Allá en Mateo 28, pues aquí, para que veas cómo la escritura tiene toda una secuencia, tiene toda una continuidad. Dice, nosotros tenemos que obedecer a Yahweh Shai antes que cualquier autoridad humana, porque también esa obediencia, pues, tiene sus implicaciones. Nada más que esta obediencia son las cosas del cielo, son las cosas que Yahweh Shai ordena a su pueblo. A los demás los dejó a su suerte, a que generaran su cultura, sus creencias, sus tradiciones. Al pueblo de Yahweh Shai fue el que le dio estas indicaciones. Estos son los parámetros sobre los que te tienes que mover. Y si te mueves sobre estos parámetros te va a ir bien. Si no te mueves sobre estos parámetros te va a ir pero como en feria. Siempre ha sido estas opciones, como te dice la escritura. Vida o muerte. ¿La quieres por las buenas o por las malas? ¿Quieres que te vaya bien y que tengas larga vida o quieres ir pariendo chayotes a cada paso? ¿Y qué crees que escogió el pueblo? Porque era un paso necesario, porque no es que el pueblo escogiera, esa era la voluntad de Yahweh Shai. Un pueblo escogido pues tiene que verdaderamente mostrar su valor, tiene que verdaderamente aguantar vara, tiene que verdaderamente ser filtrado, ser zarandeado, ser aventado, barrido y trapeado, ser puesto en el horno de sufrimiento, para que así el electo pues resurja y entonces tenga este valor, se pueda presentar digno delante de Yahweh Shai. Vamos allá a Romanos 2 y 8. Y dice, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. Incluso hay que traer desde 7, porque este es uno de estos capítulos que son muy, muy pesados. Dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Y cómo sabes cuál es el bien? Pues tienes que enterarte y tienes que obedecer, porque no es nada más, pues sí, a ver, léeme todo como lo vimos ahí en el libro de Nehemías, ¿no? Pues a ver, léeme la ley. Sí, pero si nada más lees la ley y no haces nada, o no te sujetas, no te sometes a ella, no obedeces, pues es como cuando estás allí en tu fin de semana y te pones a ver tu Disney Plus o tu Netflix o como se llame, y nomás estás ahí como perico, terminas tu mugrosa película y no te sirvió para nada. Entonces así es, porque si nada más oyes, pues no funciona, dice la escritura. Tienes que ser hacedor, no solamente oidor de la palabra, porque oírla pues cualquiera la puede escuchar, leerla cualquiera la puede leer, pero verdaderamente aplicarla en tu vida, someter la carne al espíritu, entender, obedecer, disciplinarse, ahí sí se necesita el espíritu de Yahweh Shai. Entonces dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero dice, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria. Ojalá Yahweh Shai, porque esto ni lo había yo leído ahí en ese versículo. Porque, pues, si es una cadena de eventos secuencial. Si tú estás haciendo el bien, pues estás dentro de un parámetro, porque estás haciendo bien las cosas dentro de lo que Yahweh Shai ordenó a su pueblo. Con ningún otro pueblo hizo este pacto, tuvo esta relación tan íntima como dice la escritura.
De esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Yahweh Hashem Shai ofrece. Claro, claro que sí queremos participar de una eternidad donde ya no tengas que estar como burro resolviendo problemas de alguien más o soportando injusticias, catástrofes, miedos, shortages, que no andes llegando ni a la quincena para pagar las deudas. Imagínate una vida de eternidad en completa tranquilidad bajo el amparo del Altísimo Yahweh Hashem, proveyendo. No es que vayas a ser un holgazán, claro que no, va a haber ciertas obligaciones, va a haber ciertas tareas, va a haber ciertos... No todo es fiesta, 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 fiesta. Tiene que ser así, tiene que haber un orden, tiene que haber las mismas reglas que aplican aquí, las mismas reglas que Yahweh Hashem está aconsejando aquí en la ley. Eso es lo que va a prevalecer en el reino. Así que es lo que verdaderamente, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Yahweh Hashem ofrece. Y entonces ahora sí ya dice, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. Porque vivir para sí mismo pues es muy limitado. Te encierra, te hace inútil, te hace chiquito, pequeño. Y en cambio, viven entregados a la maldad, porque se niegan a obedecer. Dice, los que se niegan a obedecer la verdad, y en cambio viven entregados a la maldad. Porque eso es, los entregados a sí mismos, pues terminas siendo el pequeñito egoísta, el pequeño pedazo de M, que vives entregado a la maldad, porque no tienes ese conocimiento pleno, no tienes esa disciplina, no tienes esa trascendencia de obedecer a Yahweh Hashem Shai, man que se te pongan enfrente las autoridades o quien se te ponga enfrente. Si leímos ahí en Mateo 28 y 20, si Yahweh Hashem Shai dice, pues, si yo ya los voy a meter en esto, pues tengan por seguro que yo voy a andar ahí con ustedes, como decimos en estas tierras de Isaacar. Yahweh Hashem Shai diciendo, el que se meta con ustedes se mete conmigo. Y ahí está Yahweh Hashem Shai está cumpliendo su palabra. Ahí van las cosas caminando. El reino de Yahweh Hashem Shai ya está aquí. Y la diferencia es si estás preparándote o no, si estás siendo espiritual o no, si estás, como dice aquí, si estás viviendo para ti mismo o estás viviendo en esta obediencia del autocontrol, del control propio. Esa es la gran diferencia y ahí es donde vas viendo quiénes tienen una chance de ser parte de ese electo y quiénes no. En un viernes por la tarde, donde arrancan tus posadas, pues entonces te das cuenta quiénes son los que son carnales, porque dicen, ahora tenemos ya a los estudiantes de vacaciones, ya no hay responsabilidad, mucha gente en estos trabajos regulares paran o disminuyen su actividad en estos días, y entonces todo esto son las condiciones perfectas para que esta gente termine en estos devaneos, en estas fiestas, en estos libertinajes. Vamos a ir un poquito más abajo, ahí en 13. Es Yapá, porque dice, pues el simple acto de escuchar la ley no los hace justos ante Yahweh. Es lo que te digo. Te pueden leer la escritura completita. Puedes escuchar el audiolibro, todo lo que quieras. Puedes ir hasta que te canses a tus iglesitas a que te lean 2, 3 versículos cada día y al final terminan leyéndote solamente lo que les conviene de la escritura para dar una perspectiva distinta a lo que es preparar a la gente, ser espiritual, dejar de hacer las cosas carnales,
dejar de caerle gordo a Yahweh Hashem Shai y enderezar tus caminos? Pero si no haces algo, si no obedeces, fíjate lo que dice ahí, si no obedeces, pues entonces te estás haciendo güey. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Yahweh Hashem Shai. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Porque ahí está, mucha gente, ya sabes, el clásico israelita, el clásico, que tienen ahí su Biblia y su crucifijo y todos estos amuletos y cosas así, y cuando viene el peligro van y corren enfrente de la Biblia, ¿no? Y hasta la cargan en su mano y la usan así como si fuera un escudo protector, ¿no? La palabra, el libro mismo, así cuando tú piensas que te va a proteger del libro como tal, no lo va a hacer si no has entendido que el contenido, si no has entendido cuál es el sentido de la ley. Tenerla en tu mano o te quererla ocupar como un talismán, como un escudo, no te va a servir de nada. Es el conocimiento, es el entendimiento, es la obediencia de las indicaciones que están ahí puestas. Eres un hebreo israelita dispersado por el mundo pagando las que debes. Reconocer a tu verdadero poder, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Obedecer es lo que hace que le caigas menos gordo a Yahweh Bahashem Shai. Y vamos a bajar todavía más ahí, en 2.29. Y dice, no, un verdadero judío, y nada más refiriéndose aquí si nos ponemos en el contexto histórico de esta carta de Pablo a los romanos, pues era perteneciente al reino sureño que todavía andaban por ahí. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Yahweh Shai. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en cambio, sino que es un cambio en el corazón. Y acuérdate que esto del cambio del corazón pues es una transformación de la mente, de la forma de pensar, de lo que creías que era lo correcto. Y esta ya va porque dice, porque ese cambio en el corazón, en la mente, dice es producida por el espíritu. Y una persona con el corazón transformado, porque esto es oro, esto es el corazón de esta lección de hoy, pero además es la verdad, es una reflexión permanente que tienes que hacer. Y la persona con un corazón transformado busca la aprobación de Yahweh Hashem Shai, no la de la gente. Porque es esta misma mentalidad la que nos hace hacer estas cartas, estos videos, es lo que nos hace salir a las calles, porque somos personas con el corazón transformado. Estamos buscando de regreso a Yahweh Hashem Shai. Y dice, y por eso, dice, porque andamos buscando la aprobación de Yahweh Hashem Shai. Señor Yahweh Hashem Shai, con cada lección, con cada esfuerzo que hagamos, a los hermanos, con estos videos que les tumban, nomás los publican, con estos canales que les cierran, con este esfuerzo que hacen los hermanos por el mundo, de salir bajo estas condiciones climáticas adversas. Ya hablaremos de eso en el campo mañana. Que esa obediencia, Señor Yahweh Hashem Shai, verdaderamente te agrade para que ya traigas el siguiente paso y ya venga tu reino, y entonces ahora sí se arme la gorda y a tu electo los separes, y a los que has de echar al lago de fuego pues de una vez. Pero es el misterio que encierra esto.
y una persona con el corazón transformado busca la aprobación de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, no la aprobación de la gente. Listo. Y con eso vamos a dar toda la alabanza, gracias a Yahweh Bahashem Shai, Bahashem Rahakodesh. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a todos los hermanos. Que la gracia y la fuerza de Yahweh Bahashem Shai anden con todos los hermanos alrededor del mundo. Con eso hasta la próxima. Shalom.